pastores que no les interesa ni el evangelio ni las ovejas. Ellos están aquí porque se han desprestigiado. Voy a hacer una pausa aquí. No son todos. Por eso yo les soy claro. Es un tema bíblico porque está en la Biblia. Es la Biblia la que dice que hay pastores mentirosos, obreros fraudulentos, que hacen mentiras, que hacen maldad, que engañan, que no les interesa la oveja. Eso es un tema bíblico. Yo conozco el caso de un pastor por allí que él no administra. Él es pastor, pero manda a la esposa, mandan los hijos, la hija da las órdenes. Esto lo digo por aquí. La hija es la que da las órdenes. La hija dice, usted se me baja de aquí, usted se me sube, usted no, usted se calla, usted... Es la hija la que da las órdenes. Pastor celoso, encelado, tratando de hacerle zancadilla al líder. ¿Usted cree que eso es de Dios? Son temas de la Biblia. Esos son temas de la Biblia. Y por aquí los predico. A estos pleitos que hay con algunos pastores que se apoderaron del grupo, se apoderaron del salón cuando no es de ellos. Porque no les pertenece. Pero ¿por qué se dan estas cosas? Porque a tiempo no se le puso la lupa a esto. Hay que tener mucho cuidado. Claro, son soberbios, son altivos. Y no se les puede llamar la atención, no se les puede decir nada. Porque si usted le llama la atención, usted es hijo de Coré. Usted es un rebelde. Yo soy la autoridad aquí. Usted cállese y quede en disciplina. Y después vienen estas cosas. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Yair Pereira. Bueno, aquí estamos una vez más para hablar de la palabra del Señor. Las verdades de la palabra del Señor. Traigo un tema interesante hoy, muy interesante. Saludo a todos los hermanos donde quiera que se encuentren, de la doctrina que sea. Dios les bendiga. Digo de la doctrina que sea porque sé que me ven muchos, nos ven, comentan nuestros videos, no importa, que el Señor te bendiga, donde quiera que estés. Traigo hoy un video interesante, o un tema interesante. Vamos a hablar un poco de algunos pastores que se han desvirtuado, que se han desviado del objetivo del evangelio, de la verdad del evangelio. ¿Por qué fueron llamados? Si fueron llamados, porque ya sabemos que algunos no han sido llamados, se colaron. Y no importa cómo llegó, colado o llamado, está ahí. Tenga mucho cuidado con lo que hace, con la grey, con la iglesia del Señor. Porque la obra es del Señor, la iglesia es del Señor. Y el Señor la defiende. Un pastor existe porque hay una iglesia. Si no hubiese iglesia, no hay pastor. Entonces hay que tener cuidado, mi querido pastor. ¿Cómo administras? Otra cosa que quiero decirles. Hay algunos que me han dicho y me han comentado, no, esos temas no le competen a usted, esos temas son... Porque ese es un tema bíblico. ¿Quién te dijo a ti que estos temas no los podemos tocar? ¿Dónde está vetado que es para X persona? Si es un tema bíblico, se puede predicar y lo predico cuantas veces sea necesario, si es un tema bíblico. Porque la Biblia censura la idolatría. Condena el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, la estafa. Y también la Biblia habla de los pastores mentirosos, asalariados y manipuladores. Miremos este video. El hermano Burgos no pedía para la gasolina ni nada de eso. Es que no había dónde. Entonces, hermanos, hoy hay pastores que se ponen a pensar para ir a visitar a un creyente porque gastan gasolina. Sí, que lo piensan 2 veces para ir 10 millas, 15 millas, 20 millas. A Orlando llegó una hermana del Ecuador que me conocía, la hermana Hilda, y me llamó. Y entonces fui con mi esposa a visitarla. Había venido a buscar a su marido que estaba descarriado. Y por 2 años, desde Miami fuimos a Orlando semanalmente a hacer los cultos a esta familia, a esta pareja que tenían un niño.
hasta que hubo 10 hermanos, entonces se puso el primer obrero. Así es como se comienza, hermanos. Entonces, hoy hay muchas comodidades, muchas ventajas, mucha provisión, pero hay que saber cómo trabaja Dios. Si cada pastor que tiene una iglesia ya desarrollada piensa en otras, en abrir otros campos, pero algunos están pensando que se les va a rebajar las entradas, así no se va a ninguna parte, así no se va a ninguna parte. Habrá agua, sí. Debemos aprender de la historia. Históricamente las iglesias han pasado por la etapa infantil, la incipiencia, luego el desarrollo y luego se burocratizan. Y cuando se burocratizan, entonces solo piensan en ellos mismos, se les olvida la visión. Y por eso es que en este país tenemos monumentos mudos. Aquí hay templos que se construyeron en siglos pasados para 5,000 personas, 4,000 personas, 3,000 personas que asistían. Pero hoy tienen que rentarlos para otros fines porque la iglesia se burocratizó y solo se dedicaron a disfrutar de las bendiciones que el Evangelio les dio. Hay 3 cosas que me han acompañado en mi vida y que he tratado de poner en práctica. Y es que tan importante es salvar un perdido como evitar que un salvo se pierda. Por eso donde ha habido un hermano, hemos ido allá, aunque sea un hermano, para que el pastor más cercano lo visite y le hable la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios la gente no puede vivir. Y hay pastores que dejan ir a los hermanos, se van por otro concilio y no, ni siquiera los buscan. Ya, no, está en la UPC, está en la otra parte. Oh, hermanos. Ay del pastor, dice la palabra de Dios. Ay del pastor inútil. Dice, su brazo derecho será quebrado y su ojo será oscurecido. Entonces dependemos de que nosotros velemos por el rebaño, porque tan importante es salvar un perdido como evitar que un salvo se pierda. Aleluya. La otra cosa que me ha acompañado es el Salmo 68, versículo 11, que dice, el Señor daba palabra y de los evangelizantes había gran número. Donde hay palabra de Dios, habrán evangelizadores. Donde no hay palabra de Dios, no hay nada de eso. Lo contrario está en el libro de Jueces, que termina con una nota triste. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos. No había rey, cada uno hacía lo que quería. El siguiente libro, que es el de Ruth, dice, hubo hambre en la casa de pan. Belén es la casa de pan. Y hubo hambre en la casa de pan. Y Elimelech, su mujer Noemí y sus 2 hijos peregrinaron a Moab. Y allí perdió el marido, perdió los hijos. Y solo le quedaron 2 nueras.
Y cuando ella escuchó que Dios había visitado la casa de pan, quiso regresar a su tierra y despidió a sus nueras, pero una de ellas le dijo: no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas iré yo, donde tú mueras moriré yo. Aleluya. Y el capítulo 3 del primer libro de Samuel dice: en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Donde escasea la palabra de Dios, no hay visión. Uno de los pastores que estuvo cerca del hermano Dross me contó, porque yo no estuve cerca de él, estuve cerca del hermano Lance, me contó que lo encontró varias veces con la Biblia abierta de rodillas, llorando, diciendo: Señor, revélame tu palabra, revélame tu palabra. Hoy no hacen eso, se van para el internet. A recoger cualquier cosa que aparece ahí. No, se necesitan hombres que sepan que Dios es el que da palabra. El Señor da la palabra. Y de los evangelizantes había gran número. Pero para que Él nos dé hay que pedir, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces, ese es el secreto. Tenemos que ser asiduos estudiantes de la palabra de Dios. Ahora todo es correo electrónico, llamadas, pastores que no visitan la gente, que la gente se les va y no se da cuenta. Porque muchos anhelan el título de pastor. Cuando se está en la línea de los obreros, están anhelando que se le cumplan los 3 años que para ser pastor. Pero ser pastor es ser alimentador, ser vigilante, ser guiador, ser consejero. Es decir, y eso no se puede hacer por el internet. Dios no usa aparatos, Dios usa hombres. Dios usa hombres. Dios usa el frasco humano. Usted no se da cuenta que todas las cartas en la Biblia tienen el sabor del frasco, del instrumento. Las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan. Cada quien tiene la palabra de Dios, pero con el sabor del instrumento, del frasco. Entonces usted no puede desistir de eso y esperar que, como ya no tiene que ir a ver los hermanos, a saludarlos, a ver cómo están. Así es. Aleluya, aleluya. Cuando Pablo hizo el primer viaje misionero y regresó a Antioquía a contarle a la iglesia todo lo que el Señor había hecho, entonces después de un tiempo le dijo a su compañero, a Bernabé: volvamos a pasar por donde estuvimos para ver cómo están los hermanos. Hay que ir a ver a los hermanos, a ver cómo están. Porque así es como uno se da cuenta y entonces también prepara el alimento, las advertencias, todo lo que la persona necesita. No podemos ser pastores de oficina, no podemos ser pastores de internet, podemos ser pastores de almas, pastores de gente.
Aleluya. Y si lo hacen, ustedes van a ver lo que hoy estamos viendo, pero multiplicado. Multiplicado. Aleluya. Recuerde que Dios no usa aparatos, Dios usa hombres. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No hay que dejar espacio para el otro culto. Afortunadamente tenemos vida eterna y aguantamos tanto. Así que, hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Por todas partes hay piedras vivas. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. La iglesia es un templo universal donde cada uno somos una piedra. Y debemos trabajar en esa función, ser edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y el verso 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Aleluya. O sea, la iglesia como casa de Dios tiene una función. Y las congregaciones como mujer crecen para reproducirse. Aleluya. Iglesias madres. La iglesia en Colombia creció con iglesias madres. Iglesias madres. La iglesia de Medellín le dio el evangelio a 40 pueblos en 10 años. Y puso 12 ahí en el valle de Aburrá. ¿Pero cómo? El 50% de los diezmos y las ofrendas era para evangelizar. Pero hoy los pastores quieren vivir como burócratas y entonces consumen la mayoría de las entradas y queda muy poco para hacer el trabajo. La iglesia no vive para alimentar pastores, los pastores vivimos para que la iglesia crezca. Al hermano Larsen le oí yo una frase que él citó de los comunistas. Dice que los cristianos estaban gordos al lado de la cruz. Sí, porque predicaban la cruz, pero para engordarse ellos. Hermanos, Dios nos ha dado ese honor de ser ministros del Evangelio de la gracia de Dios. No somos ministros del altar, no estamos matando carneros ni becerros. Eso era ya en el Antiguo Testamento. Nosotros somos ministros de Jesucristo a la iglesia que Él amó y compró con su sangre. Y a eso es que tenemos que servir. Aleluya. Aleluya. Entonces yo creo que con estos dos puntos ¿qué más les digo?
Si el comienzo del año es el día de acción de gracias, entonces vamos a proponernos. Yo todavía, con mis 82, todavía tengo ganas de trabajar. Todavía tengo ganas. Aleluya. Entonces, no es para estacionarnos, es para seguir la marcha, para conquistar, aleluya, las almas para el reino de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Yo le doy las gracias, yo le doy la gloria al Señor. Todos estos reconocimientos se los remito a Él, porque Él es el autor y el actor de toda esta obra. Si Él me quiso emplear como un albañil, ahí me quedo contento hasta el fin. Aleluya. Buscando ladrillos para pegarlos en esta casa que el Señor amó y compró con su sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas a Jesús. Así que los jóvenes que están aspirando a servir al Señor, no estén pensando en las grandezas del mundo, sino que el servir al Señor es el honor más grande que puede haber debajo del cielo, y el Señor nunca, nunca faltará. Ya son 58 años de trabajo en el Señor, nunca el Señor ha faltado. Crié 6 hijos, Dios me ha dado una buena casa, no tengo nada de qué quejarme, nunca estuve buscando nada de eso. Por mis manos pasaron muchos dineros en Colombia, pero no para mí, sino para la causa del Señor. Aleluya, aleluya. Así que si miramos las cosas de esa manera, vamos a ver grandes cosas. Grandes cosas. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres a ver los cantores. Los cantores vamos a cantar grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Y si usted no tiene enfocado este servicio, enfóquese hoy. Vea, a lo largo del tiempo hay pastores que se han descalificado delante de las congregaciones. Eso es bien terrible, porque no llegan ofreciendo las riquezas, las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, sino que van viendo a ver cómo son las finanzas. Eso dice mucho. Eso dice que ese pastor está desenfocado, porque está pensando que la fuente es la iglesia y la iglesia es el medio, la fuente es el Señor. El que va buscando eso ya está desenfocado. O sea, enfóquese, porque el Señor es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, y Él nos prometió suplir todo lo que nos falte según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea que no tenemos por qué estar buscando otra cosa, sino estar enfocados en nuestro Señor y Maestro. Aleluya. Y Él entonces seguirá haciendo su obra maravillosa con estos cargapiedra y albañiles. Y eso es importante, que tengamos ese reconocimiento que Él es el arquitecto y constructor.
El Salmo 127 se lo dijo Israel. Si Jehová no edifica la casa y si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, Él es el autor. Aleluya. Así que vamos a darle gracias por todo esto que Él ha hecho. Reconociendo que Él es el dueño y Señor, autor de todo. Y darle gracias porque en su gracia nos ha permitido ser esos obreros, ser esos albañiles, ser esas personas que podemos arrancar las piedras de la cantera del mundo y traérselas al arquitecto y constructor para que Él edifique. Allí vieron ustedes ese video, interesante video, ¿cierto? El hermano Eliseo Duarte. Cómo habla con moral, con ética. Es un tema bíblico. Mi respeto para el hermano Eliseo, que decía estas verdades. Hay dos pastores a los que yo sé que hay muchos pastores que son de Dios, que han sido llamados. Pero quiero hablar en particular de dos que admiro mucho. Bueno, el hermano Eliseo ya él murió. Ya él pasó a una mejor vida porque estamos convencidos que fue salvo. Y el otro pastor es el hermano Álvaro Torres. Tremendo hombre de Dios. Son dos hombres que predicaron el evangelio y dijeron las cosas como son, sin maquillar. Yo una vez le preguntaba a un pastor, él me comentaba acerca del hermano Álvaro Torres y ese pastor me decía a mí, el hermano Álvaro Torres es uno de los pastores que me siento a escuchar sin prejuicios, porque estoy convencido que es un hombre que todo lo que va a predicar, que todo lo que va a enseñar es inspirado. Y no va a aplicar la parcialidad, sino que es un hombre imparcial en todo el sentido de la palabra, tanto en el ministerio como en su manera de actuar. Hermano Álvaro Torres es un hombre recto, un hombre de Dios. Y yo también conozco al hermano Álvaro, por eso mi admiración junto con el hermano Eliseo fueron hombres que de verdad predicaron y hablaron de estos temas como debe ser. Ya escuchamos al hermano Eliseo. Ya escucharon ustedes al hermano Eliseo. Cómo habla de estos pastores que se han desvirtuado del objetivo real por el cual Dios los llamó. Pastores que no les interesa ni el evangelio ni las ovejas. Ellos están aquí por el dinero. Se han desprestigiado. Voy a hacer una pausa aquí. No son todos. Por eso yo les soy claro. Es un tema bíblico porque está en la Biblia. Es la Biblia la que dice que hay pastores mentirosos, obreros fraudulentos, que hacen mentira, que hacen maldad, que engañan, que no les interesa la oveja. Eso es un tema bíblico. Y si está en la Biblia lo voy a predicar. Pero también quiero aclarar que no son todos, porque de verdad hay hombres que son llamados por Dios. A otros los llamó el papá. A otros los llamó el directivo, el amigo. Pero a otros los llamó Dios. Hermano, no le creo eso que los haya llamado por favor. Mire, hay hombres que dirigieron el pueblo de Dios y hicieron las cosas mal. Y dirigieron el pueblo de Dios. Estuvieron a cargo de las cosas sagradas, de las cosas de Dios, y se torcieron e hicieron cosas terribles. Acab fue rey de Israel y su malvada esposa Jezabel. Directivos, una parejita de directivos, pero terribles, terribles. Judas fue apóstol. Jamás nadie podrá quitarle el título de apóstol a Judas. Pero todos conocemos la historia de Judas, pero hizo parte del grupo selecto de los apóstoles. Pero torcido. Saúl, rey de Israel, pero desechado por Dios.
La Biblia en tercera de Juan, creo, 1:9, habla de Diótrefes. Diótrefes, un líder, al parecer un obrero, egoísta, manipulador, porque así hay hoy. Yo conozco el caso de un pastor por allí, que él no administra. Él es pastor, pero manda a la esposa, mandan los hijos, la hija da las órdenes. Esto lo digo por aquí. La hija es la que da las órdenes. La hija dice, usted se me baja de aquí, usted se me sube, usted no, usted se calla, usted... Es la hija la que da las órdenes. Bueno, ahí se utiliza la figura de pastora, creo, pero no la esposa siquiera, sino la hija. Son temas que los hablo por aquí. Pastores orgullosos que se ensañan contra un líder porque Dios ha bendecido a ese líder en cuanto a conocimiento de las escrituras, y el pastor celoso, encelado, tratando de hacerle zancadilla al líder. ¿Usted cree que eso es de Dios? Son temas de la Biblia. Esos son temas de la Biblia. Y por aquí los predico. Hago una pausa, otra pausa. Si te gusta el contenido, te invito a que te quedes. Puedes comentarlo y compartirlo. Si no te gusta, te puedes retirar. Puedes sintonizar otro canal o otra emisora. No, hermano, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. No te preocupes, que el Señor te bendiga. Puedes retirarte. Pero si te gusta, quédate, porque estoy hablando la palabra del Señor. Ahora te voy a citar la Biblia del tema que estamos hablando. Son temas de hoy, de la palabra del Señor, y que se están viviendo hoy en muchas congregaciones. Pero también tengo que resaltar. Por eso mencioné al hermano Álvaro, hombres de Dios. Hay muchos más que pudiera mencionarlos. De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hombres de Dios. Hermano Etras Barranco, el actual presidente también, hermano Campuzano, el hermano Héctor Betancourt, el hermano Vicente Arango, gente con moral, con ética, que han probado y recomprobado que los llamó Dios. El hermano Antonio Restrepo. Pero otros no. Otros están haciendo daño, mucho daño, camuflado, encubiertos. Y a la larga, que viene después, rebeldía, a quedarse con el grupo, a apoderarse del grupo, pero porque no se le prestó atención a la manera como gobernaban. Pero no voy a utilizar ese término gobernar porque es muy feo. La manera como administraban. A estas cosas se les puede poner coto a tiempo, a todo esto que está pasando. A estos pleitos que hay con algunos pastores que se apoderaron del grupo, se apoderaron del salón cuando no es de ellos, porque no les pertenece. Pero ¿por qué se dan estas cosas? Porque a tiempo no se le puso la lupa a esto. Hay que tener mucho cuidado. Claro, son soberbios, son altivos, y no se les puede llamar la atención, no se les puede decir nada, porque si usted le llama la atención, usted es hijo de Coré. Usted es un rebelde. Yo soy la autoridad aquí, usted cállese y quede en disciplina. Y después vienen estas cosas. Esta rebeldía, esta apostasía. Entonces ya se apoderan de los templos, ya no, y entonces a culpar a otros. Pero sí hago un llamado muy prudente y muy sabio. Sé que nuestros dirigentes son hombres de Dios, pero desde aquí un humilde llamado. Poner más atención y no solo poner atención en este sentido de quiénes son, sino a las denuncias que se hacen cuando se le dice a un directivo: ojo con tal pastor, ojo con lo que está haciendo tal pastor, ojo cómo administra, cómo dirige tal pastor. A eso debe prestársele atención, porque los resultados, y no a largo tiempo, a corto tiempo, es esto que está pasando. Pastores que se apoderan de las cosas que no son de ellos, se apoderan de las cosas. Pero si usted retrocede un poco, usted se va a dar cuenta que ya ellos traían ciertas mañas.
Ahora recuerdo, sí, que alguna vez se le dijo esto, pero él enseguida se puso como el puercoespín. No, yo soy la autoridad aquí. Como decía uno por allá, yo soy el hisopo aquí. Yo soy el que limpia, el que... Y mire cómo salen después. Hay que tener cuidado y prestar más atención. Porque mucho pastor altivo y soberbio que no se les puede llamar la atención y después salen demandando, denunciando. Esto es mío, esto lo compré yo con esto me quedo. Esto que dice el hermano Eliseo Duarte en este video es la gran y purita verdad. Te estoy hablando temas de la Biblia. Tú escúchalo si quieres, si no, te repito, sintoniza otro canal y pon otra emisora. Por aquí yo predico lo que la Biblia dice. Si le gustó, amén. Si no, no hay problema. Dele like. Si no, dislike. No pasa nada. Pero me aseguro de lo que digo aquí, que sea palabra del Señor, que la Biblia lo sustente. Voy a leerle un texto para ya terminar. Isaías 56, 10 y 12 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir y son perros comilones, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Eso abunda hoy. Judas 3:13. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató. Mire, esto es común. Por eso digo, es que hay señales de que algo no anda bien en algunos pastores y a eso hay que prestarle atención para que no pase algo muy reciente de un video de un pastor que está denunciando y quedándose con el templo, quedándose con el grupo. Pero hay señales. Mire lo que dice aquí el escritor sagrado. Ya vienen metiendo las herejías, vienen metiendo, camuflando. Mire, hay uno por ahí que está enseñando diciendo que Jesucristo no sabe cuándo ha de venir por la iglesia. Si Jesucristo no sabe cuándo viene por la iglesia, Jesucristo no es Dios. Eso lo está enseñando un pastor, diciendo que eso Jesucristo hoy no lo sabe. Y eso es un falso mensaje. Eso es una herejía como la que dice el escritor sagrado aquí, Judas. Vienen camuflando la falsa doctrina y después ella da a luz. Voy con otro. Segunda Corintios 11, del 13 al 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen si es que el diablo también se disfraza, dice el escritor aquí, como ángel de luz. Y este último, Primera de Pedro 5. Mire cómo dice Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos, está hablando de los que dirigen, de los obreros en la antigüedad, hoy son pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hace Pedro una recomendación: apacentar la grey de Dios, o sea, la iglesia que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No teniendo señorío. Y eso es lo que vemos hoy. Un señorío. Casi que poniéndole a algunos líderes, a algunos hermanos, ley mordaza. No, aquí la autoridad soy yo. Ese es el señorío. Y después de mí manda mi esposa y mi hija. Y mi hijo. No, señor. Si usted, hermano, que está en una congregación, ve a un pastor en esta situación, hable con sus superiores y comente, para que no pase lo que está sucediendo de estas demandas.
Porque a esto se le puede poner coto, pero a tiempo, para que no sucedan estas cosas, porque ellos van camuflando la falsa doctrina y después viene, da a luz lo que está sucediendo con muchos. No son unos ni dos, son muchos. Es mi llamado humildemente. Soy Yair Pereira, tu hermano y amigo. Yair Pereira. No te olvides comentar y compartir. Dios te bendiga.